Bienvenidos a Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas de Costa Rica, un espacio diseñado para compartir con expertos temas de las profesiones que agremia el colegio y mantenerse al día con las novedades y avances de cada una de nuestras disciplinas. Bienvenidos a Entre Terapeutas. Qué gusto que nos acompañe en este que es el último episodio de Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas, hoy culminando con el área de fisioterapia. El tema que tenemos hoy, prescripción del ejercicio, ¿cómo lo dosifico? Y para eso tenemos una invitada muy especial, a la fisioterapeuta y entrenadora Carolina Muñoz. Ella tiene más de 20 años de experiencia. Su campo es la rehabilitación y el entrenamiento. Además de que quisiéramos destacar que en su ámbito personal ha sido 3 veces campeona centroamericana de kickboxing y ganadora en múltiples ocasiones de carreras de montaña a nivel nacional e internacional. Su especialidad, como decía, es en rehabilitación deportiva, tanto así que aunque nos acompaña hoy, viene llegando de Dubái, donde estuvo realizando precisamente una pasantía en rehabilitación deportiva en la FIFA. Carolina, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias a ustedes por invitarme, yo feliz de estar aquí. Quizá para empezar, sé que esta pregunta puede ser muy general porque escuchamos continuamente lo bueno que es para una persona ser activa y hacer ejercicio, pero ¿por qué es realmente importante realizar ejercicio físico? Bueno, yo pienso que cada persona debería de buscar su porqué y ese va a ser el poder o la razón de que esa persona realice ejercicio, porque las ventajas realmente son todas, no solamente en una cuestión de composición corporal, ¿verdad? El porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, que tenga unos buenos balances en cuanto a la química del cuerpo, o sea, que tenga buenos balances en la glucosa, que tenga buenos balances en la presión arterial, también a nivel emocional ayuda mucho por la liberación de endorfinas, que son las hormonas que nos hacen sentir bien. Pero lo más poderoso, lo más importante es que cada persona busque su porqué. Para alguna persona será importante realizar ejercicios porque se quiere ver de una manera X, ¿verdad? La estética para esa persona es importante y esa será su mayor razón. Para otra persona la mayor razón será la salud, pero definitivamente, independientemente de si la salud o la estética es importante, todos vamos a tener una gran ventaja al realizar ejercicio. En un episodio anterior que precisamente tuve la oportunidad de hablar un poco del tema del ejercicio, pero con 2 terapeutas respiratorios, se abordaba mucho la importancia de realizarse chequeos antes de realizar ejercicio. Desde la perspectiva ya de fisioterapia, ¿qué aspectos se deben tomar en cuenta a la hora de prescribir y dosificar precisamente ese ejercicio? Sí, definitivamente sería en un mundo ideal que todos tuviéramos una prueba de esfuerzo y un chequeo médico para poder saber cuál es el estado general de la persona para poder decir, bueno, está apta para realizar ejercicio físico. En la legislación en Costa Rica lo que se nos pide es que la persona tenga un consentimiento y que diga que está ella apta para empezar a hacer ejercicio y no se nos pide todavía esa parte, aunque sí se recomienda la parte del visto bueno médico. Siempre es importante chequear cómo está el corazón, es importante chequear cuáles son las condiciones previas que tiene esa persona en cuanto a lesiones deportivas o lesiones en general, no necesariamente tienen que ser lesiones deportivas, si tiene alguna condición como dije, cardíaca o si tiene hipertensión o si tiene alguna patología de fondo que nosotros necesitemos saber para la hora de poder dosificar que sea adaptado para esa persona. Porque aunque el libro dice que hay ciertos parámetros que se tienen que cumplir para musculación o para mejorar la resistencia o para mejorar la velocidad, la potencia, etcétera, no es lo mismo entrenar a un niño que entrenar a un adolescente, que entrenar a una ama de casa, que entrenar a un deportista de alto rendimiento. Entonces, aunque todos necesitamos musculación, ¿verdad? Todos necesitamos tener una buena cantidad de masa muscular, que es lo que nos va a proteger las articulaciones, etcétera. Necesitamos saber en qué momento de la vida y cuáles son las características de esa persona específica para poder así dosificar. Ahora que me hablabas precisamente de esos aspectos, ¿cuáles son los que se toman en cuenta para decir esta persona no es apta para hacer ejercicio? Ahí
sería sobre todo cuando la persona tiene alguna cuestión que el médico le indique no se mueva. Por ejemplo, una mamá, o sea, una mujer embarazada que está en alto riesgo en su primer trimestre, si el doctor le dice no se mueva, esa persona no debería de moverse. No debería, o sea, debería de seguir la indicación médica de no hacer ejercicio. Por ejemplo, una persona que acaba de tener un infarto, no lo vamos a poner a correr de buenas a primeras, sino que lo que necesitamos es que esa persona vaya teniendo una dosificación adecuada para el evento cardíaco que acaba de tener. Y para eso hay muchos parámetros, pero sí, hay que tomar en cuenta cuánto tiempo entrena, cuántas veces a la semana, entonces, porque no es lo mismo entrenar 3 veces a la semana, media hora, que entrenar hora y media intenso solo el fin de semana, ¿verdad? Porque la posibilidad de que una persona tenga un evento cardíaco si entrena intenso y más cantidad de tiempo solo una vez a la semana es mucho mayor que si entrena 3 veces a la semana media hora. Entonces, esas son cosas que se tienen que tomar en cuenta. La dosificación, no solamente en cuanto a cantidad, sino a intensidad, y obviamente, pues ahí en cuanto a la intensidad ya vienen tomándose en cuenta otros aspectos como cuánto descansa, cuánto come, cuánto se hidrata, cuáles son sus otras actividades, en qué trabaja, si pasa mucho tiempo sentado, si tiene una actividad de vida diaria muy, muy fuerte. O sea, no es lo mismo una persona que trabaja todo el día sentado o una persona que trabaja, no sé, en construcción, por ejemplo, que pasan muy activos. Entonces, dosificación en cuanto al tiempo, dosificación en cuanto a la intensidad, el peso que se le pone y descanso. Esas son como las más básicas, pero hay un montón de otros aspectos que se pueden tomar en cuenta también. Ahora que precisamente me estaba mencionando, ¿verdad? Como estos factores, bueno, a la hora de prescribir ejercicio, se mencionan estos que son como básicos y aplicables al desarrollo de programas de ejercicios independientemente, como decías, ¿verdad? De la edad, de los factores, de la capacidad funcional, factores de riesgo, etcétera. ¿Cómo se trabaja esto desde la parte profesional para ir tratando todos esos factores que son propios de cada persona? Claro. Lo primero que hay que hacer es una buena entrevista inicial, ¿verdad? Eso es muy, muy importante porque ahí es donde nosotros vemos, ok, esta persona es una ama de casa, es un oficinista, es un deportista. Si es un deportista, ¿qué deporte hace? ¿Cuáles son las características de esa posición que juega el deportista en el caso de que sea de equipo? Si es un deporte que se realiza de manera individual, atletismo o alguno de estos, pues ¿cuál es el momento que está? Si está en pretemporada. Otros aspectos que se tienen que tomar en cuenta es el calendario de competición, si tiene un calendario de competición, independientemente de si es un calendario de competición porque quiere dar rendimiento deportivo, porque es un atleta élite, o porque es una persona que le gusta salir a correr y tiene sus 3 carreritas de fin de semana, una dentro de un mes, una dentro de 3 meses, y entonces hay que tomar en cuenta eso, y eso nos damos cuenta de cuál es el objetivo y cuáles son las características de una persona en el principio, o sea, en la entrevista inicial. Y tomando en cuenta eso, pues ahí ya podemos sentarnos y hacer una planificación o una periodización un poco más general. Entonces decimos, para el 2025 tengo una carrera en abril, tengo una carrera en julio, pero mi carrera más importante es en noviembre. Entonces divido el año en mesociclos, por meses, ¿verdad? Y esos mesociclos los voy a dividir en microciclos, que son ciclos de una semana. En el primer mesociclo o en el primer masociclo, que sería la primera mitad, por ejemplo, la primera mitad del año, tengo 2 competencias, la de abril y la de julio. Entonces yo planifico el entrenamiento para la primer carrera. Tengo que planificar después de la primera carrera un microciclo o más, dependiendo. En este caso sería un microciclo, que es una semana de recuperación en donde hay días de descanso absoluto y días de descanso activo, o sea que la persona se tiene que mover, pero no tan intenso como si estuviera entrenando, porque estoy recuperándome después de una competencia.
Y después vuelvo a planificar para la segunda competencia, que sería en julio. Y así lo tenemos que ver desde el principio. Entonces tenemos que ir dosificando, y una vez que tenemos ese mapa grande de todo el año y puestas las carreras o las competencias que tiene durante el año y ya dividido en mesociclos y en microciclos, ahí ya me puedo poner a hilar un poquito más delgado y a ponerme más exquisito, poniendo en el papel qué es lo que cada persona tiene que hacer en cada uno de los entrenamientos. La movilidad al principio, que debería ser dinámica, ¿verdad? Para poder lubricar las articulaciones y todo esto. Y después la parte de activación, que usualmente lo hacemos como con ligas, algunos movimientos en caminata y este estilo de activación muscular. Después está toda la parte de fuerza, técnica, táctica, etcétera. Todo esto, que es como la carnita del sándwich, ¿verdad? La parte más fuerte del entrenamiento. Después hacemos el cool down y el estiramiento final, que hay mucha controversia si se estira o no se estira, cuánta ventaja tiene de los estiramientos y demás. Y obviamente esto va a ir dependiendo del deporte en específico que cada uno tenga y en el deporte en específico, en articulaciones en específico. Porque no todo el mundo necesita la misma flexibilidad de hombros, por ejemplo, que necesita un levantador olímpico. O no la misma flexibilidad de piernas que necesita una gimnasta, por ejemplo. O la misma flexibilidad de piernas que necesita un corredor o un beisbolista, ¿verdad? Entonces tiene que ser muy específico para el deporte. Y todo esto está escrito en papel, no escrito en piedra. Eso es muy importante. Porque aunque tenemos todo un año, ¿verdad? Para una periodización de un año y tenemos una planificación de todo esto, durante ese año somos seres humanos, no somos máquinas. Entonces nos vamos a enfermar. Puede ser que no comimos bien, puede ser que me peleé con el novio, puede ser que pasaron un montón de cosas que hacen que durante el entrenamiento tenga que hacer ciertas modificaciones, ciertos ajustes para que la persona logre entrenar y logre completar el objetivo de ese entrenamiento, pero tal vez le tengo que modificar algo para que lo logre. Y no, porque yo siempre lo digo así, en un entrenamiento es como cocinar un queque. Si usted le deja el fuego muy bajo, el queque no se cocina, nos queda crudo. Pero si le metemos mucho fuego, se nos quema el queque y no nos funciona. Entonces siempre tenemos que estar sabiendo que lo que nosotros pusimos en el planeamiento más grande tiene que ser modificable según lo que vamos viendo en el momento. Algún día puede ser que el levantador olímpico me dice, Caro, hoy me toca llegar al 95%, pero me siento muy bien, ¿le meto el 100%? Sí, metamos del 100%, porque si usted en ese día tenía que llegar hasta un porcentaje alto y se siente muy bien, puede ser que ese 95% que está escrito en papel sea su 90% de hoy. Entonces, metámosle al 100 porque ese será su 95% real de cómo usted se siente en ese momento. Pero eso lo tenés que ver ahí y obviamente con la experiencia y todo esto lo vas a ir manejando mucho mejor. Pero sí son aspectos que se tienen que tomar en cuenta. Ahora, estoy hablando de una persona que va a competir, pero digamos que no sos una persona que va a competir para dar rendimiento deportivo, sino que lo haces de manera amateur, que lo haces recreativo, de los cuales tenemos muchos en Costa Rica, gracias a Dios, porque Costa Rica realmente es un país que se mantiene muy activo. Entonces, igual esa persona debería de tener la guía de un profesional que sepa cuánto fuego le tiene que meter a ese queque para que esa oficinista que tiene la carrera pueda correr sin lesionarse, pero dando lo mejor de sí en esa carrera. En términos generales, todos deberíamos de tener dentro de la periodización una parte de acondicionamiento físico, que si lo vemos en porcentajes de peso, por ejemplo, deberíamos, o de velocidad, si fuera una carrera, o de distancia, si fuera una carrera también, deberíamos de estar trabajando menos del 60%. 40, 50, 60% es lo que hacemos en la primera parte de adaptación. Después de que hacemos esa parte de adaptación, pasamos de un 60, 70 hasta un 80% en la parte de musculación.
o sea, de hipertrofia y de generar músculo, una vez que ya pasé por la parte de adaptación. Y después de eso ya podemos empezar a trabajar más velocidad, más potencia, que es fuerza más velocidad, y podemos empezar a trabajar fuerza máxima. Pero yo no puedo empezar a trabajar fuerza máxima si no pasé por esta primera parte de menos del 60% de readaptación y no pasé por esta otra parte de generar músculo para que mi cuerpo lograra no solo desarrollar la potencia, sino que resistir la potencia desde el punto de vista de que no me voy a romper. O sea, que el músculo está lo suficientemente fuerte para generar velocidad y fuerza sin romperse la fibra muscular, tanto como para que me suceda un desgarro o algo así. Y ya es después del 80%, ya entonces empiezo a ver qué es lo que necesita esta persona. Desarrollar más potencia, por ejemplo, para un velocista, para un levantador olímpico, o si necesita más resistencia. Entonces sí necesita tener musculito, ¿verdad? Para poder resistir carreras largas, pero ya no lo quiero muy muscular, muy con un gran porcentaje de masa muscular, sino que lo que quiero es que esa masa muscular sea muy resistente. Entonces ya ahí empiezo a trabajar un poquito más resistencia y no me voy con porcentajes tan altos. Y si lo que necesito es que esta persona sea muy fuerte porque es un levantador olímpico y va a hacer un levantamiento de 100%, pues entonces ya ahí voy empezando a trabajar no solamente la potencia porque necesita que sea rápido, sino que también trabaje mucha fuerza. Y entonces ya ahí me voy empezando a perfilar más a la carrera o a la competencia. Cuando ya tengo la competencia, entonces hablemos de la semana de competencia. ¿Qué pasa? El día lunes, martes, digamos que la competencia es sábado. El día lunes, martes y miércoles voy a tener una ventana en la que yo quiero generar en el atleta una respuesta endocrina en la que esta respuesta endocrina le va a ayudar a tener más fuerza para el día de la competencia. Entonces, lunes, martes, miércoles, bajo las cargas, pero aumento la intensidad. Jueves, bajo cargas y bajo intensidad. Viernes me puedo descansar o mover, sábado es la competencia. Y la semana siguiente, que es el microciclo que te decía de recuperación, ahí es donde yo recupero. ¿Cómo? Bueno, ahí veo si lo pongo a andar en bicicleta estacionaria para que entonces aumente el flujo sanguíneo y con el flujo sanguíneo nos ayude a poder oxigenar más los tejidos, mayor cantidad de nutrientes, mayor reparación, también mayor excreción de desechos metabólicos. No intenso, sino más bien como media horita, descanse, estire, otro día media horita, descanse, estire. Si fue una competencia, la competencia más importante del año, ahí voy a tener que hacer más tiempo de recuperación, que puede llegar a ser hasta 3 semanas, 3 o 4 semanas. Pero si solo fue una competencia secundaria, puede ser que el tiempo de recuperación sea de 3, 4 días hasta una semana completa. Y después vuelvo otra vez a readaptación, musculación y perfilar. Y así es como se hace una periodización y planificación en muy grandes rasgos, ¿verdad? Para una competencia. Para cumplir y completar el ciclo. El ciclo, correcto. Doctora, a mí me gustaría que aprovecháramos la ocasión para hablar un poco de esta pasantía que realizó en la FIFA en Dubái. Tal vez que nos cuente un poco sobre, a grandes rasgos, ¿verdad? Me imagino que fue mucha la experiencia, pero que también nos pueda conversar cómo es trabajar con atletas de alto rendimiento versus trabajar con la parte del sector salud. Sí, definitivamente ambas poblaciones tienen sus similitudes, ¿verdad? Desde el punto de vista de que todos nos queremos mover y todos nos queremos mover sin dolor. Entonces, pues la parte de recuperación inmediata, la parte aguda, es muy parecida a los dos y poco a poco vamos metiendo peso, vamos metiendo preimpacto, vamos metiendo impacto. Claramente que el atleta élite, su trabajo es lo que logre hacer con su cuerpo. Entonces tiene que recuperarse rápido pero evitando una recaída. Entonces hay que también, otra vez, que no le podemos meter tanto fuego porque si lo devolvemos demasiado rápido a la cancha, se nos puede lesionar otra vez. Entonces tenemos que estar ahí como muy, muy pendientes, pero con una persona que sea del sector salud, igual tenemos que estar súper pendientes de que la persona logre otra vez lo mismo que hacía antes de haber sufrido la lesión.
Si usted antes de tener un esguince salía a correr 10 kilómetros, no es que después del esguince inmediatamente va a salir a correr 10 kilómetros otra vez, pero tiene que la parte de terapia física, de readaptación y rehabilitación deportiva, tiene que lograr agarrar a esa persona, pasarle la parte aguda, poder ponerle el peso, el preimpacto y el impacto y tener la mayor recuperación posible para que esa persona logre otra vez volver a hacer lo mismo que estaba haciendo antes de su esguince, de su accidente, de su lesión, de su cirugía, de lo que sea que haya tenido. Eso es súper importante y en eso hay mucha similitud. Ahora, el trato que tiene un profesional de la salud en rehabilitación deportiva con un atleta élite no es exactamente el mismo que tiene con una persona de sector salud, porque la persona de sector salud no le urge realmente, no tiene que volver a la cancha porque eso no es lo que le da de comer. En cambio, a un atleta élite sí le urge. A un atleta élite, si usted me dice, viene a entrenar y me dice, Caro, es que hoy estoy cansado, pues entrenas cansado. O sea, tienes que dar rendimiento, ¿verdad? Entonces es un poco ese push extra que tiene el atleta élite, que tal vez en el sector salud no lo tenemos. Es como, usted está cansado, haga lo que pueda, hágalo lo más consciente posible, pero tal vez no hay tanta presión de poder hacerlo todo ya. Aunque igual con el atleta élite, esa presión tiene que ser una presión, como ya te dije, bien medida para que no causemos una lesión o no hagamos la lesión que ya tiene y de la cual se está recuperando más grave, que obviamente también eso es importante. Y bueno, en la FIFA en Dubái tratamos los dos tipos de población. Tratamos personas que son de deporte, no solamente de fútbol, sino de cualquier deporte, porque no el centro de rehabilitación no solamente es de fútbol, sino que ven muchos otros deportes, balonmano, levantamiento olímpico, muchos atletas, muchos corredores y cualquier persona que necesite rehabilitación en general, pero también ven equipos deportivos de fútbol en específico. Entonces, todos pasan por más o menos las mismas etapas. Nada más que el nivel de requerimiento obviamente es diferente porque nada más ya tenía previamente una condición física mucho mejor porque es un atleta de élite que una persona que viene a rehabilitarse por una lesión sin haber sido previamente un atleta de élite. Entonces ya se tiene una mayor cantidad de músculo, etcétera. Pero sí, en la FIFA vimos los dos tipos de poblaciones y algo que me encantó y que en Costa Rica se hace mucho es que se rehabilita con movimiento. Porque al ser un centro de alto rendimiento y al ser un centro de rehabilitación deportiva, pues claramente está el cubículo de fisioterapia, en donde ponemos toda la parte de aparatología, toda la parte de medición y toda la parte de máquinas de gimnasio y mucho entrenamiento funcional, que en Costa Rica se hace muy parecido. O sea, realmente mis pacientes trabajan conmigo no solamente en cubículo, yo los pongo en el cubículo, que el láser, que lo que necesiten para la lesión que tengan en el momento, pero también tenemos que ponernos en el gimnasio, tenemos que ponerles el impacto, tenemos que ponerlos a hacer que la propiocepción, que el ejercicio para poder la musculación, la coordinación, todo esto lo hacemos en la misma sesión. En la FIFA se trabaja igual. Trabajamos la parte en cubículo, el CIS, el láser, lo que sea que se necesite poner, la parte de rehabilitación y después una parte de recuperación en la misma sesión. Entonces es muy interesante. También he tenido la oportunidad de trabajar acá con la Fede Fútbol, entonces también se trabaja así. Entonces ver que en Costa Rica estamos trabajando a un nivel de primer mundo es muy alentador y me sentí muy bien, la verdad, de saber que en Costa Rica estamos muy bien. En cuanto a planificación de rehabilitación deportiva. De hecho, esa era mi siguiente pregunta, ¿verdad? Porque el hecho de haber estado por allá le hace formarse como un criterio más real y es lo que le quería consultar. ¿Cómo está en este momento el área de fisioterapia a nivel de Costa Rica comparado con países como Emiratos Árabes y otros países de primer mundo?
Sí, la verdad es que estoy muy gratamente sorprendida. No sorprendida de que no pensaba que estuviéramos haciendo las cosas bien, sino de que estuviéramos haciéndolo tan bien y que en lugares en donde hay la tecnología para poder medir absolutamente todo, porque todo lo miden, que medición del equilibrio de los 12 hemicuerpos con fotoceldas en la banda sin fin y la otra cosa que... ¿verdad? Tal vez no lo tenemos todos los fisios en nuestro consultorio porque eso es como ya un alto nivel y ese equipo muy, muy caro que no todos tenemos, pero que nosotros sí tenemos la formación para poder tener el criterio de aplicar la rehabilitación deportiva justo como lo hacen en lugares de trabajo élite a nivel mundial como es la FIFA en Dubái, porque la verdad es que Dubái está a unos niveles muy superiores y está a unos niveles no solamente en deporte, ¿verdad? Pero en general la economía es una locura, todo es espectacular, todo es demasiado glamuroso, todo es pomposísimo. Y el hecho de que nosotros en un país tan pequeñito, que yo llegaba allá y decía, soy de Costa Rica y ni sabían dónde estaba Costa Rica, yo, América, América. Y ellos, América, América. Entonces, que nosotros, siendo un país tan pequeñito, teniendo terapia física desde hace relativamente tan poquito tiempo, pues es muy bueno que estemos trabajando también comparado con un nivel tan alto como el que es Dubái. Entonces, muy contenta. Muy contenta, muy, muy feliz, de verdad. No, y qué bueno que lo podamos saber aquí también. Actualmente se habla de que prácticamente en todas las carreras hay una saturación. No solamente pasa, como lo dicen en fisioterapia. ¿Qué opinión le merece esto o cuáles cree que son como los principales retos que enfrentan los fisioterapeutas hoy? Sí, si vos me preguntás, en Costa Rica, lo voy a decir en inglés, el happy problem o el problema feliz, es que tenemos un muy buen nivel de educación. Entonces, tenemos muchos terapeutas, tenemos muchos profesores, tenemos muchos abogados, tenemos muchos médicos, tenemos muchas personas académicamente muy bien preparadas que tal vez no van a salir y de una vez ya van a encontrar el trabajo de sus sueños en la Fede Fútbol o en la, no sé, en el lugar que sea para ellos el mejor lugar de trabajo. Porque todos quisiéramos trabajar en un alto nivel, pero recién saliditos de la U tal vez todavía no tenemos eso. Pero definitivamente lo que yo creo que es más importante es que cada uno busque lo que le gusta y se especialice en eso. Eso es lo que le diría yo a los terapeutas nuevitos. Ellos tienen la gran ventaja de que ya tienen muchos otros terapeutas que ya hicieron camino por ellos. Cuando yo me gradué, el colegio de terapeutas no existía, por ejemplo. No había tanta capacitación, no habían revistas, no habían podcasts, no habían un montón de cosas que ahora tienen para poder tener información que hace 20 años no existían, hace 15 años tampoco, hace 10, ¿verdad? Entonces, ahora que hay tanta posibilidad de desarrollarse en cualquier ámbito, escojan algo que les guste y no le hagan caso a las personas que les digan, no, del deporte no se puede vivir porque no podemos hacer plata del deporte y no podemos como vivir del aire. A mí me decían, Caro, es que el deporte es algo como secundario, es algo de que se hace como hobby, no va a ser un trabajo. Y yo decía, no, pero es que sí se tiene que poder. O sea, ¿por qué no se va a poder? Bueno, es que en Costa Rica no, tal vez en otros países usted sí puede vivir del deporte, pero en Costa Rica no. Y yo decía, no, pero es que en Costa Rica también hay gente que vive del deporte y sí se tiene que poder. Cuando yo estudiaba en la U, trabajé en una veterinaria y yo decía, qué chido hacer fisio de perritos, porque me gustan mucho los perros y me encantaría poder ser fisio de perritos, pero eso ni siquiera era algo que se podía pensar y ahora existe la especialidad. Entonces, por eso te digo, no se dejen influir por las personas que dicen, no, eso no existe o no, eso no es. Bueno, si no existe, hágalo. Créelo usted. Y si alguien le está diciendo, no, es que eso está muy saturado, no importa, usted sea el mejor en eso. Sepa cuál es la manera en la que usted puede hacer lo que a usted le gusta
En mi caso fue el deporte, yo siempre he hecho deporte y por eso tengo las 2 carreras como fisio y como entrenadora. Y yo dije, esto es lo que me gusta y esto es lo que voy a hacer. Y mucha gente me decía, como, ¿estás segura? Yo creo que como que, bueno, si es que si usted quiere tener plata, entonces, ¿verdad? Entonces va a tener que hacer otra cosa. Y yo decía, es que no puede ser que no se pueda, sí se tiene que poder. Nada más el rollo es buscar cómo. ¿Y por qué? Porque cuando usted hace lo que a usted le gusta, usted no va a trabajar ni un solo día de su vida. Usted va a ir feliz. Yo todos los días veo mi agenda y digo, ay, hoy me toca tal, hoy viene él, uy, qué bueno, vamos a hacer esto, tú. Y estoy contenta de ir a trabajar, de verlos en el consultorio, de verlos en el gimnasio y de ver cómo un atleta se desarrolla y cómo otros profesionales que también vienen a mí y me dicen, Caro, ¿qué harías vos? De hecho, así fue como entré a la FIFA en Dubái. Caro, ¿cómo harías vos con este paciente que tiene esto y esto? Y entonces hicimos un trabajo en conjunto y ahí me ofrecieron, Caro, ¿te gustaría hacer una pasantía aquí? Y yo, claro, contentísima, feliz, yo me voy ya para allá. Y eso es, ¿verdad? Que cuando vos empezás a leer un libro que no te gusta, es muy poco probable que lo termines. Pero si vos empezás a leer un libro que te encanta y que te apasiona, te lo devorás en un segundo. Así es con lo que vos, con el ámbito en el que vos quieras desarrollarte. Si ya sos terapeuta o estás saliendo de la U, busque que le guste, especialícese en eso. La diferencia de hacer uno lo que ama. Totalmente. Tal vez ya para ir cerrando, Carolina, después de 20 años de experiencia, yo me puedo imaginar el sinfín de experiencias y situaciones que puede haber pasado, porque también eso es importante, que no solamente todo es bueno. Me imagino que han habido situaciones difíciles y retadoras, momentos satisfactorios y gratificantes como los que nos estás contando. ¿Cuál sería el mensaje para todas esas nuevas generaciones de fisioterapeutas? Sigan preparándose, sigan estudiando, no se den por vencido, créansela, crean que ustedes pueden y ustedes van a poder y disfruten el camino, porque la verdad es que ser terapeuta es muy chiva. Se la pasa a uno muy bien y si ustedes hacen lo que les gusta y se siguen preparando y siguen siendo especialistas en lo que ustedes hacen, vamos a hacer que el mundo de terapia física, ocupacional, todas sean mucho más especialistas, mucho más especiales, mucho más desarrollados y obviamente eso va a ser lo que vamos a heredar a las generaciones que vienen atrás y a las generaciones que vienen atrás. Entonces mi consejo es, hagan lo que aman y nunca paren de estudiar. ¿Algún mensaje final? Ese sería. Sigan estudiando, sigan preparándose, sueñen alto y vuelen. Bueno, importante que vamos a dejar los contactos por ahí de la doctora Carolina, quien amablemente nos lo dejó para que la puedan localizar, para que le puedan escribir en caso de que quieran hacerle alguna consulta. Y de esta manera llegamos al episodio número 12 con el que terminamos la primera temporada de Entre Terapeutas de este podcast. Esperamos que puedan revivir los 12 episodios que están disponibles en Spotify, que están disponibles en el canal de YouTube también y que esperen, por supuesto, una segunda temporada en el primer semestre del próximo año. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Chao. Esto fue Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas de Costa Rica. Hasta la próxima, con otro espacio más para crecer juntos en conocimiento y actualización. Entre Terapeutas.